La COVID-19 causó que miles de estudiantes universitarios lleven sus clases de forma virtual y luego semipresencial. Un sistema que para los decanos de los colegios profesionales y los mismos alumnos no será lo más óptimo. En la actualidad la pandemia ya fue superada, pero los decanos sostienen que algunas casas de estudios continúan con estas modalidades. Nos preguntamos, ¿qué clase de profesionales están egresando de las aulas? Calidad educativa. La emergencia sanitaria de la COVID-19 en nuestro país cobró más de 200.000 vidas por la ineficiente gestión del corrupto Martín Vizcarra, sus ministros y funcionarios. Una realidad que cambió la vida de todos los peruanos desde el año 2020. Pero dentro de esa nueva realidad a la que tuvimos que adaptarnos, existieron muchos cambios. Uno de ellos fueron los estudios universitarios que miles de jóvenes desarrollan en busca de un futuro profesional. Es así que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, emite el 24 de agosto de 2020 la resolución 105, donde aprueba las disposiciones para la prestación del servicio educativo superior universitario bajo las modalidades semipresencial y a distancia. Una alternativa que en su momento era necesaria por la emergencia sanitaria, pero que hasta la actualidad continúa vigente. Esta situación ha generado una gran preocupación en el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, quienes aseguran que algunas universidades continuarían trabajando bajo estas modalidades cuando la emergencia sanitaria ha sido controlada. Por ello, el 17 de agosto pasado enviaron un documento a la SUNEDU expresando lo siguiente: la profunda preocupación respecto a las modalidades de formación profesional que se están llevando a cabo y ofertando por las universidades, vulnerando la calidad educativa y formación profesional. Para este Consejo de Colegios Profesionales, esta vulneración se ve reflejada por las modalidades virtuales y semipresenciales que ofertan las universidades sin ningún criterio técnico ni acorde a los perfiles profesionales ni la opinión competente de los colegios profesionales, quienes velan por la buena praxis profesional. Asimismo, vemos con asombro el rol pasivo ante esta realidad de parte de SUNEDU, entidad creada con la finalidad de establecer lineamientos para la adecuada formación profesional y supervisar la calidad del servicio educativo universitario brindada por las universidades peruanas, así como supervisar las ofertas académicas virtuales que están ofreciendo universidades extranjeras, transgrediendo nuestra ley universitaria. En ese sentido, los decanos nacionales de los colegios profesionales del Perú, en sesión ordinaria de fecha 8 de agosto de 2023, acordamos por unanimidad solicitar a su despacho se modifique la resolución del Consejo Directivo número 105-2020 SUNEDU, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de agosto de 2020. Disposiciones para la prestación del servicio educativo superior universitario bajo las modalidades semipresencial y a distancia, el modelo de licenciamiento de programas en las modalidades semipresencial y a distancia incorporan numerales al reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional, la misma que fue aprobada en su momento cuando vivíamos una grave situación de emergencia sanitaria por la COVID-19 y que a la fecha, habiendo culminado la emergencia sanitaria, se debería de actualizar para garantizar la calidad educativa en beneficio de todos los alumnos que desean estudiar y generar valor a su formación profesional. La opinión y participación de los colegios profesionales, miembros del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, es prioritaria en la tarea de garantizar el futuro ejercicio de profesionales apropiadamente capacitados y formados de acuerdo con los perfiles profesionales y que respondan a los actuales y futuras necesidades del país. Finalmente le solicitan a la SUNEDU una reunión de trabajo para que puedan exponer más en detalle su preocupación por este tema.
Lamentablemente, hasta el momento, el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú no ha obtenido ninguna respuesta por parte de la SUNEDU. Ante esta situación, buscamos la opinión de algunos decanos de los colegios profesionales, quienes dejaron en claro su desacuerdo con estas modalidades de estudios. El Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú está bastante preocupado por esta realidad. Si bien es cierto, en un momento de pandemia se tuvo que tomar ciertas medidas con respecto a varios aspectos del desarrollo de las personas, pero en el tema educativo, ya a estas alturas, habiéndose levantado la emergencia sanitaria, en el Consejo Directivo estamos preocupados y hemos expresado nuestra preocupación a la SUNEDU a través de un documento que está dirigido al presidente de esta institución, indicándole que esa directiva, que si bien es cierto estuvo vigente en la época de pandemia, ya es tiempo de que se reevalúe, de que se encuentre nuevas realidades, porque en estos momentos no es ya aceptable tener la virtualidad al 100%. Es necesario que se evalúe ciertos requisitos, ciertas condiciones, porque las carreras profesionales en todos sus aspectos necesitan tener una presencia, un escenario en vivo y en directo, no solamente con los alumnos, sino también con los profesores, ¿no? Creo que impartir la educación de manera virtual podría ser algo que se puede evaluar, pero la presencialidad creo que no es reemplazable por ningún tipo de medio tecnológico. Nosotros, desde que hemos estado en las aulas universitarias para los procesos de investigación, hemos tenido que ir en vivo y en directo a las bibliotecas, hemos tenido que interaccionar con nuestros mismos compañeros de trabajo cuando tenemos que hacer un trabajo de investigación, cuando tenemos que evaluar ciertos mecanismos o ciertos conceptos de la ciencia en la cual estamos estudiando. Yo creo que eso se debe mantener, yo creo que eso le agrega valor a la profesión en todos los aspectos y el desarrollo que todo profesional está buscando. La educación no se debe ver de un tema mercantilista. El conocimiento, la transmisión de las experiencias que tienen los docentes universitarios, los catedráticos, debe ser de una manera, de un apostolado. Creo que todos los que estamos en academia conocemos y sabemos eso. La parte mercantilista en este momento debe quedar un poco de lado, porque el conocimiento en vivo y en directo es lo que debe prevalecer. Este tipo de alternativas no me parecen las más adecuadas. Creo que es importante medir el impacto social y el impacto que va a tener este tipo de educación a futuro. ¿Cuál es el tipo de profesional que esperamos de aquí a 5 o a 10 años en los cuales estos profesionales vayan a salir a campo, van a salir a trabajar en vivo y en directo, a tratar, por ejemplo, a dirigir una empresa, a un arquitecto a dirigir una construcción, un médico a hacer una operación, un psicólogo a hacer los análisis? Entonces ahí no va a ser virtual, sino va a ser en vivo y en directo con el paciente o con el cliente que uno escoja, ¿no? Por eso que nosotros mostramos nuestra preocupación de que el sistema mercantilista debe quedar un poco de lado con respecto a la educación. Si bien es cierto, se hace empresa para ganar, efectivamente, pero también deben tener en cuenta que las empresas que se dedican a la educación tienen beneficios tributarios, están exonerados de una serie de impuestos, y eso debe revertir de manera efectiva en la formación académica de los estudiantes. Nosotros como enfermeras cuidamos la vida y la salud del ser humano, y la vida y la salud del ser humano necesita tener enfermeras preparadas, competentes, y para eso necesitamos tener prácticas. No podemos aceptar que una enfermera pueda colegiarse, terminar los 10 semestres académicos, los 5 años de estudio, teniendo clases virtuales. Nosotros entendemos que el mundo entero y el Perú vivió una pandemia sin precedentes, pero ya eso, si bien el COVID vive con nosotros,
pero ya la vida ha empezado a tener su normalidad y en ese sentido nosotros queremos invocar a las universidades, tanto nacionales como privadas, que prioricen las clases justamente presenciales, porque una enfermera no puede tener errores con un ser humano cuando egresa. Y esas competencias las tiene que vivir a través de la práctica, como se ha venido haciendo. La clase tiene que ser presencial en el aula y tiene que ir a los hospitales, a los centros de salud, a hacer la práctica directamente con el usuario. La educación en nuestro país se ha puesto lucrativa. Ya no tenemos la educación de hace 10 o 15 años, en donde definitivamente se formaba al estudiante con miras a ejercer una práctica profesional de calidad. Hoy en día, a través de la pandemia, se han incrementado el número de alumnos y hay universidades, sobre todo privadas, que están ofreciendo de manera virtual tener las clases. Nosotros, como autoridades del Colegio de Enfermeros del Perú, no vamos a colegiar a aquellas enfermeras que ejerzan o que estudien la profesión a distancia o de manera virtual. Entendemos que fue un momento de salida en la pandemia, pero ya estamos en la normalidad y yo quisiera aprovechar este medio para dirigirme a las directoras de enfermería de todas las universidades del país y en particular en las universidades privadas, para pedirles y decirles que ellas están formando a futuras enfermeras que nos van a cuidar a nosotros. No podemos aceptar que la educación en carreras de la salud y especialmente en enfermería sean a distancia o sean virtuales. La enfermera que se prepara en el aula, podemos interrelacionar con ella, podemos escucharla, podemos ayudarle para que ella desarrolle el pensamiento crítico y todo lo que ella aprende en el aula lo traduzca en la práctica. Sin embargo, las enfermeras a distancia, ustedes saben que muchas veces están conectadas, se ve el nombre en la computadora, pero cuando les hacemos la pregunta no están. Está solamente su celular o su máquina conectada, pero ni están escuchando la clase. O es una abismal diferencia. Desde el Colegio de Arquitectos del Perú estamos muy preocupados porque hay una baja significativa en la calidad educativa. ¿Qué es lo que sucede? No es lo mismo tener clases presenciales, trabajos de campo, el trabajo en equipo con el profesor, con los otros compañeros de estudios, etcétera, en una clase de manera presencial que de manera virtual, donde todos sabemos, uno está en la clase, uno está con la lámpara prendida, está viendo las noticias, está chateando, está viendo música, no se puede tener control si el alumno está presente o no, y además la capacidad de aprender y de compartir con el resto es muy inferior. ¿Qué es lo que está pasando? En la SUNEDU que conocimos, que fue fuerte, que se impuso para tener una mejor calidad educativa, ha perdido mucho peso. Con estos cambios que han hecho en el Congreso, guiados no por la enseñanza de mejor calidad para nuestros profesionales, sino también por intereses económicos de las universidades. Entonces, efectivamente, no se está fiscalizando al momento cuál es el currículum de las universidades, cuál es la calidad de las universidades. Estábamos conversando justo con una persona de la SUNEDU que tenía un alto cargo y nos explicaba que primero hubo una evaluación general de unas condiciones que tenían que cumplir y la segunda etapa era los currículums. A la fecha, ninguna entidad supervisa qué currículum nos están dando las universidades, qué calidad, qué nivel educativo. Lo que estamos haciendo es generando profesionales de muy bajo nivel. Y por eso es que cada vez que se quiere hacer algo bien, se van de gobierno a gobierno. Es importante que el gobierno, el ejecutivo, el Congreso entienda que nuestros profesionales tienen que estar al nivel de Inglaterra, de España o de cualquier otro país. Cada profesión tiene una carrera, una currícula básica. Nosotros en el Colegio de Arquitectos ya tenemos un equipo trabajando justamente para lo que queremos es homologar. Por ejemplo, está el ICACIT, que es el Instituto para acreditar la calidad de las profesiones, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos, que nuestras profesiones se acrediten al mismo nivel de la enseñanza que hay en otros países. Por ejemplo, ya lo están haciendo, la UNI lo tiene con Inglaterra, también lo acaba de lograr la Universidad de Lima y otras, pero, por ejemplo, nosotros hemos hecho una estadística reciente en arquitectura. ¿De dónde vienen los arquitectos que se están colegiando?
cerca del 40%, 39%, 35% son de la César Vallejo. Hay unas universidades en las cuales es muy fácil titularse. Lo que quisiéramos saber es si un profesional de la Vallejo tiene el mismo nivel de la UNI o de la Universidad Católica. Todas nuestras universidades deberían tener el mismo valor. Y el título de profesión que te da la nación, seas arquitecto, ingeniero, etcétera, tenga un mismo nivel. Por eso es importante homologar, certificar, acreditar el nivel educativo, si son clases presenciales o todo es virtual y estoy chateando mientras está mi cámara prendida, ¿no? Y el nivel de los profesores, asegurar nuestros profesionales A1 a nivel de cualquier otro país. En mi campo lo presencial es relevante porque ahí se hacen las prácticas que en la teoría se imparten, ¿no? Entonces el conocimiento teórico es una cosa, pero es muy importante el conocimiento práctico, ¿no? Hay cursos que se dan de manera incluso teórico-práctica, ¿no? Pero para la ingeniería la práctica en campo es muy importante, ¿no? Y al igual que los cursos que llevan sus prácticas. Lo virtual no es lo óptimo, ¿no? Hay algunos cursos, ¿no?, que podrían enseñarse de manera semipresencial, pero lo ideal es que los cursos sean de manera presencial, ya que directamente con los docentes uno puede hacer las preguntas respectivas, ¿no?, resolver directamente dudas que pueda tener el alumno, hacer talleres, ¿no?, que también de manera virtual hay, pero no hay ese acercamiento y ese, ¿qué se podría decir?, interacción entre docente y alumno. Las universidades tienen parámetros, ¿no?, según la ley universitaria para poder dictar sus clases en presencialidad y también semipresencial o en virtualidad, ¿no? Entonces tienen que respetar eso, no es que la ley no lo haya establecido. Sobre todo en el tiempo de que estuvimos con pandemia se dieron muchas directivas, pero ahora ha vuelto ya a la presencialidad. Sobre todo la mayoría de universidades públicas están haciendo sus clases totalmente presenciales. Hay un porcentaje de clases que se pueden dictar virtuales, pero eso tiene que estar aprobado pues por la SUNEDU. Hay carreras, sobre todo aquellas donde las prácticas van acompañadas de la enseñanza, ¿no?, es del día a día, que no pueden tener solamente clases virtuales, ¿no? Carreras como la ingeniería civil, la arquitectura, medicina y muchas otras que de repente me estoy olvidando, ¿no? Dentro de las ingenierías tenemos mecánica, muchas que llevan laboratorios como la ingeniería alimentaria. Bueno, hay muchas, ¿no?, que probablemente ahorita no las tengo acá en la mente, pero que van acompañadas de sus respectivas prácticas y que es necesaria la presencialidad. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú está bastante preocupado por una normativa que depende de la SUNEDU. Esta normativa debe ser actualizada, ya que las circunstancias ahora no son las mismas que de la pandemia. Nosotros como profesionales de la salud necesitamos una formación de calidad y es la SUNEDU quien debe velar por esta educación de calidad. Entonces, en coordinación con los colegios profesionales, hemos acordado presentar un comunicado, un pronunciamiento a la SUNEDU a fin de que esta institución tome medidas al respecto y se actualice la norma, porque la educación a distancia no garantiza una calidad educativa que realmente se exige en estos tiempos. Nosotros nos debemos a la población y tenemos contacto directo, y de nosotros también depende mucho la salud pública del país, y nuestra formación no solamente tiene que ver con el campo en el caso de laboratorios para detectar un sinfín de estudios clínicos que se requieren para diversas enfermedades, sino también estar en industria farmacéutica, en droguerías y también en establecimientos de salud. Es importante la presencia del químico farmacéutico en los establecimientos de salud porque nosotros garantizamos el adecuado abastecimiento de medicamentos e insumos médicos a nivel nacional. Pero así como es importante la opinión de los decanos para comprender esta situación, los más involucrados son los estudiantes, quienes también dejaron en claro su posición sobre estas modalidades de estudio. ¿Tú qué estás estudiando? Medicina humana. Para medicina humana,
¿Cómo aprendes mejor? ¿De forma virtual, semipresencial o en presencial? Claro, lo que pasa es que, a mí me tomó la pandemia en primer año, segundo año y ya en tercer año estuve aquí. Entonces, primer año y segundo año son años de básicas en los que necesitamos más leer, armar nuestro propio conocimiento, aprender a estudiar. Entonces, en mi caso y en algunos casos de los compañeros, empezar en pandemia nos ayudó a tener más tiempo para poder leer, repasar, ver más videos. Entonces, cuando estás en esa parte de la carrera de medicina en la que es más recopilar información y resumirla, ayuda, ¿no? Pero ya cuando necesitas hacer prácticas, examinar pacientes, que es en cuarto año, que es la semiología, cuando estudias signos y síntomas, ahí sí necesitas tocar a un paciente, verlo, acercarte, ¿no? Por la directiva de COVID, obviamente, había que tener prevención en esos tiempos. Está justificada la ausencia del alumnado o los estudiantes de medicina en toda la pandemia. Pero ahora que ya se permitió, pues ayuda demasiado, ¿no? Por eso, o sea, digo que depende porque hay una etapa en la que tenemos que estar devorando libros y en otra tenemos que estar examinando muchos pacientes para poder Pero cimentar. cuando debes estar examinando es obligatorio presencial. Es obligatorio porque hay compañeros, por ejemplo, ahora los que están en séptimo año internos y externos, ellos tuvieron semiología o introducción a la clínica virtual. Entonces, hay alumnos que se les dificulta tocar pacientes, no saben cómo entrar. No es lo mismo en virtual, porque en virtual la mayoría de jóvenes se duerme o dice que está en clase y no está. Pero en fin de cuentas creo que si una persona quiere aprender de verdad no le va a importar si sea presencial o virtual, ¿no? Pero ¿De claro, qué carrera eres? farmacia y bioquímica. ¿Cómo ha sido manejar por una época virtual semipresencial y volver al presencial, comparándolo? Bueno, un poquito complejo, ¿no? Ya que de manera virtual a veces hay problemas como la red, se va la luz o algo. Acá bien presencial, no importa si no está el profesor que te va a explicar algún tema que tú desconozcas, alguna duda vas ahí, acudes a la biblioteca, otros docentes. La verdad que el tema de la semipresencialidad ha sido de cierto modo una herramienta que nos ha facilitado bastante el tema de el transporte, ¿no? Sin embargo, ese es un solo pro que creo que tendría la virtualidad, pero la verdad, en mi caso o alguna de las carreras que son ciencias de la salud, digamos que más tenemos la parte práctica, o sea, no sé, hacer algún tipo de examen físico al paciente, sea humana o veterinaria, o entrar a los laboratorios, hacer tipo de muestras de sangre, que creo que virtualmente, y es mi caso, porque ya le he pasado año y medio en el virtual, no ha sido del todo bueno para nuestro perfil académico y que pueda, impulsarse un poquito más, ya que... ¿Te ha restado aprendizaje? Me ha restado aprendizaje, sí. Entonces, para ti lo óptimo, ¿cuál sería? Más en una carrera de la salud. Definitivamente la presencialidad, sé el 100% de la presencialidad, sobre todo porque se puede hacer incluso una mejor evaluación en el tema de los exámenes y la supervisión de los profesores, porque tú sabes, ¿no? Es más sencillo tomar un examen virtual que tomar un examen presencial, que sea práctico, oral o en todo caso escrito, que ahora en este caso ya la universidad está tomando exámenes presenciales, pero ya no como opción múltiple como se hacía en el virtual, sino que ahora ya se están adaptando al tema de la redacción, hacer un tipo de ensayo, que sí, duele la mano un poquito, pero yo creo que es mucho mejor para poder explayarnos y de cierto modo retroalimentarnos con el tema del conocimiento y lo que verdaderamente uno está aprendiendo como, en mi caso, médico veterinario o tecnista. ¿Dónde encuentras tu mejor calidad educativa? Creo que mucho, más que todo, la presencial. ¿Por qué? Es que nos exige más, no es igual que la virtual. O sea, es como que hay más exigencia parte de los profesores, como que hay una retroalimentación, una interacción con el catedrático. Exacto. O sea, no es como que todos apagan su micrófono o están muteados y el profesor siempre dice, me escuchan o me oyen o esto, entonces no es igual a presencial de que el profesor te diga, chicos, se están entendiendo y tú lo mires al profesor y te diga, sí, profe, no, profe, y que te mire directamente, pues, ¿no? Claro, y más en la carrera de salud que tú estudias, donde una vida está de por medio. Exacto, es muy importante, por eso prefiero presencial, no que virtual. ¿Tú estudias qué carrera? Terapia física y rehabilitación. ¿Y el aprendizaje cómo es mejor? ¿De forma virtual o de forma presencial? Presencial, claro, porque es una carrera completamente funcional, ¿no? O sea, nosotros tenemos contacto con los pacientes, las habilidades manuales y físicas que nosotros aprendemos, se aprende de mejor manera presencial. ¿Tú has estudiado en la etapa cuando había virtualidad? Sí. ¿Y cómo era en ese momento? No se aprendía totalmente todo lo que teníamos, o sea, todo lo que se nos enseña como profesionales.
Aquí daban muchas dudas en clase. Claro, y también nosotros hacemos varias técnicas y las técnicas no se aprenden igual virtual que presencial. Y ahora cuando retomaste la presencialidad, ¿sentiste el cambio? Sí, claro, porque ya ahí es más presencial, los profesores te educan, te modifican la técnica, todo eso. Entonces, para ti, ¿no es un buen método de aprendizaje la virtualidad? Yo creo que no sería un mal método, sino que hay algunos cursos que sí son buenos el método. Por ejemplo, cuando yo llevo inglés o prácticas de inglés, yo siento que el inglés le funciona mucho a la virtualidad. Pero a cursos que son de carrera o netamente prácticos, sí tiene que hacerse presencial. Y más aún en la salud. Una carrera de salud, claro. ¿Qué carrera estudias tú? Terapia física y rehabilitación. ¿Y el aprendizaje cómo ha sido mejor? ¿A nivel virtual semipresencial o a nivel presencial? No, a nivel presencial yo considero. La virtualidad, dado que mi carrera se enfoca en el movimiento corporal humano, he encontrado muchas barreras en el tema de la virtualidad porque, por ejemplo, imitar los ejercicios viendo desde una pantalla a yo estar palpando y sabiendo en qué parte poner mi mano de la toma y contratoma para los movimientos es distinto, evidentemente. Y más el tema de la salud, que es muy delicado. Sí. O sea, la presencialidad es importante. Sí. ¿Y cómo ha sido ese cambio, esa transición cuando tú estabas de virtual ahora a presencial? Bueno, sí nos hemos ido adaptando, dado que los profesores han sido flexibles con nosotros, en el sentido de que vieron de que había unas cosas que se complicaban, entonces no tenían la dificultad de poder volvernos a enseñar, ¿no? Entonces claro. En esa parte sí. Pero de alguna manera había un retraso. Sí, creo que yo en lo personal considero de que todas las carreras de que tienen que ver con ciencias de la salud, el tema de la pandemia nos ha jugado en contra, ¿no? Porque no es como leyes o algo por el estilo, ¿no? Que claro. Se puede entender más por virtual. La presencialidad es necesaria, considero yo, tanto por ejemplo para el tema de inyectables, movimientos, toma contra toma, porque nosotros somos hacemos mucho contacto con el paciente, ¿no? Hay mucha interacción. Demasiada, en la parte de palpar, tocar y todo ello. Sí. Entonces, digamos, si hubiera otra emergencia sanitaria, ¿cómo debería manejarse? ¿Tú cómo consideras? Considero que deberíamos reforzar más la parte pedagógica de los docentes para que puedan saber emplear correctamente las estrategias a través de manera virtual. Es decir, digamos, lo de la pandemia ha sido un tema que nadie pudo prever y menos, y tuvimos que tomar las medidas necesarias, que es como la virtualidad y ello. Sin embargo, podríamos reforzar las maneras estratégicas. ¿Cómo logro que el estudiante sí o sí aprenda este tema? Partiendo de la parte teórica, porque mucho tiene que ver la parte teórica con la práctica. Si el estudiante, conoce bien la teoría, entonces no va a tener tantas dificultades en la parte práctica. Pero yo como docente, ¿cómo me aseguro de que el estudiante está aprendiendo bien desde esa pantalla? Y en segundo lugar, reforzar más el tema de las evaluaciones, porque mucho se ha visto, y es algo muy lamentable, que con los exámenes virtuales ha habido plagios y todo ello. Entonces, ¿yo cómo me aseguro de que este estudiante realmente está siendo honesto con él y cómo está aprendiendo a conciencia? Porque él en el futuro va a trabajar con un paciente. Para mí es mucho mejor presencial, porque siento que puedo practicar, ¿no? Tener más como que mejor la confianza para poder atender a un paciente. Así es, porque en virtual es como que es más distante. En cambio, a través de una pantalla tú no puedes ver el estado de salud de un paciente. No, claro que no. Además también el tacto, porque la profesión de enfermería es más sobre el cuidado. Estar en contacto con el paciente, verlo ahí directamente es muy diferente monitorearlo que a través de una pantalla. Claro. Sí. Para ti, ¿cuál es la mejor opción indudablemente? Para mí presencial. Como enfermera, ¿cómo aprendes o cómo puedes hacer mejor tu trabajo? Muchas veces en la virtualidad pues nos dificultaba lo que el tema de las prácticas, ¿no? Y ahora la presencialidad pues mucho mejor, ya que realizamos talleres de simulación y eso pues nos ayuda bastante más que todo a aplicar, ¿no?, lo aprendido en lo teórico. ¿Cómo fue tu época de aprender tras una pantalla? ¿Aprendías? ¿Sentías que había una buena interacción como es en las aulas?
pues si bien es cierto, un poco dificultoso, ¿no? Pero los profesores más que todo a través de actividades, ¿no?, educativas, a través de métodos, ¿no?, que ellos empleaban, ¿no?, como por ejemplo nos hacían reunirnos en grupos para tratar de aplicar, ¿no?, lo aprendido, quizás a través de videos educativos, ¿no?, que nosotros realizábamos en casa. Y cuando llegaste a las aulas y lo comparaste, es otra realidad, mucho distinta, ¿no?, y quizás mucho mejor, pues, ¿no?, la presencialidad. ¿cómo tú evalúas la calidad educativa entre la educación virtual con la presencial? ¿Cómo lo ves tú? Creo que es mejor presencial, porque cuando es virtual, bueno, la mayoría se queda dormido, no atiende, no entra a clases. Y bueno, en presencial es mejor, porque atiendes, las profesoras están presenciales ahí explicándote y atiendes mejor. El ciclo pasado fue virtual, entonces presencial fue como que entendí más cosas que no se entendía en virtual, por decirlo así. ¿Sentías como un retraso? Sí, retraso, sí. Sentía como un retraso. ¿Y al trabajar en investigaciones con tus compañeros de forma virtual era más complicado que si lo hubieran hecho en el aula juntos? Sí, más complicado era. En presencial es mejor. Ahí en virtual, bueno, nadie hablaba, les llegaba los trabajos y todo eso. ¿Dónde crees tú que hay mejor calidad educativa? ¿Dónde aprendes más? Yo creo que que presencial. ¿Qué carrera estudias? Psicología. ¿Y cómo ha sido el estudiar durante una época en virtual y después pasar a presencial? ¿Dónde sientes que has aprendido más? Presencial, porque mayormente virtual trabajamos y es como que nos dedicamos a dos actividades y un poco más complicado, pero presencial le dedicamos un poco más, se podría decir. ¿Sentiste cierto retraso de alguna manera entre las clases virtuales comparadas ahora a las presenciales? Sí, se podría decir que sí. ¿Y en qué forma en tu carrera de psicología? Bueno, o sea, ahora que nos están pidiendo los libros y todo ello, entonces estamos aprendiendo más porque estamos viendo más la carrera, pues, ¿no? En cambio, virtual era como que mayormente aprendíamos por PPTs o algo así, pues, ¿no? Claro, y ahora ya ves pacientes, tienes que hacer evaluaciones psicométricas y todo ello. Y ya todo es presencial, pues. Entonces, indudablemente, ¿con cuál te quedas? Con presencial. Para mi parecer es la presencial, ¿no? Porque es como que virtualmente mayormente la gran persona o los alumnos como que se duermen, ¿no? En cambio en presencialidad como un poco más de empeño le ponen. ¿De qué carrera eres tú? Enfermería. ¿Y cómo ha sido llevar las clases virtuales y después regresar a lo presencial? ¿Sentías que hay un retraso o sí, un retraso. Va parejo? No, un retraso. Total, porque por mi parte, conscientemente yo me dormí en las clases. Porque no le ponía mucha atención y cuando ingresé de nuevo a las clases presenciales me retrasaba, ¿no? No sabía cómo hacer las cosas, a veces no tenía mucho las clases, ya como que ahora me estoy regulando más o menos ya. Entonces la mejor opción es la presencial, ¿no? ¿Qué carrera estudias? Psicología. ¿Dónde sientes que aprendes más? ¿En virtual semipresencial o en presencial? Sinceramente en presencial, ya que nosotros vemos los temas un poco más cercanos y además que también los ponemos en práctica, ¿no? Tanto la teoría lo vamos de la mano a la práctica. Tú tienes que evaluar pacientes a través de diversas pruebas. Claro, nosotros especialmente la carrera de psicología es de que estar al contacto con las personas, entonces detrás de una pantalla es bastante difícil hacer eso, ¿no? Entonces evaluamos tanto como son sus comportamientos, sus movimientos, su forma de expresarse, sus tonos también. Entonces, hay un tema de lenguaje corporal, además de los problemas de salud mental que pueda tener. Exactamente, eso también es bastante dificultoso identificarlos a través de una pantalla. Entonces, la verdad, el volver presencial, a pesar de que ha tenido ciertas dificultades, ha sido realmente un beneficio también para nosotros. ¿Para ti ha representado de alguna manera un retraso en tu carrera estar en virtual comparado a cuando has retornado a presencial? Un retraso tal cual no lo considero, solamente lo considero tal vez como un cambio realmente fuerte, sí ha sido. Porque yo he llevado por lo menos los 2 primeros ciclos presencial y luego pasar a virtual sí ha sido un gran cambio. Más un atraso realmente no, porque sí se ha aprendido, pero no de la misma manera. ¿Y todos tus compañeros ponían el mismo ímpetu, tú lo notabas en esas clases virtuales o no? No, ciertamente sí ha habido compañeros los cuales sí se han esforzado demasiado, mientras que otros a veces como era virtual les dan con los trabajos ellos mismos, ¿no? Tanto trabajo y estudio, entonces a veces ponían excusas, no tomaban cierta importancia y esperaban que uno los llevara
adelante, ¿no? Como grupo, que lo jalaran nada más y ellos poder preocuparse un poco por su trabajo. Entonces tenían ese aspecto, pero a varios sí se les puso un pare y a otros que no tanto. Que se les dio bastante permiso y ahora con la presencialidad pues ya se ha tenido que ajustar nuevamente a ese aspecto, ¿no? Ya no está el dar esas facilidades. Queda claro que la emergencia sanitaria obligó a aplicar modalidades de estudio como la virtual y la semipresencial, pero estas no tienen comparación con las clases presenciales. En manos de la SUNEDU está la modificación de la Resolución 105/2020 y la evaluación de las currículas de las universidades, ya que cada profesional que egresa de las aulas debe tener una preparación óptima que permita el desarrollo de la calidad educativa en nuestro país.